Buenas, desde aquí. Hoy vamos a hablar de los juegos de rol, sus inicios. En el vídeo anterior comenté que hablaría sobre los juegos de rol. En el de los juegos de mesa hablé de los juegos de rol un poquito y comenté que entraría en profundidad. Y este es el vídeo de entrar en él en profundidad. Para poder hacer esto necesito dividir esto en dos vertientes, que viene siendo la teatral y la wargames. Voy a empezar por la teatral. En el siglo XVI se hacen los teatros improvisados, los bufones ambulantes, los actores ambulantes, lo que hacían era interpretar obras improvisadas. Metían al público, cogían y explicaban su historieta, la que se le ocurriera, la que le pidieran, y pues no había ninguna norma ni ninguna regla, pero ya era un teatro improvisado, escenificando pues lo que ellos quisieran en su momento. De aquí del siglo XVI nos pasamos al siglo XIX y tenemos los grupos de salón. En los grupos de salón teatrales lo que hacían es interpretar pues algún teatrillo entre las personas por entretenimiento. O por ejemplo, yo que sé, contar una historia, o otro contaba la historia, pero no era un juego como tal, no tenía ninguna normas estipuladas ni nada. De aquí ya sí que nos vamos al año 1920 y en Nueva York, en la biografía de Harpo Marx, explica que él estuvo allí y jugó a un juego que era que una persona le decía a otra estás muerto, que sería el asesino, y las demás tenían que, por medio de hablar quién estaba con quién, qué hacía con tal y qué hacía con cual, o dónde estaban, tenían que averiguar quién ha sido la persona que la había asesinado. Pero tampoco había normas como tal. Y ahora las primeras normas que vienen en el teatro vienen por Viola Spolin. Esta mujer, entre el año 1930 a 1950, creó el teatro improvisado. Esta es la madre del teatro improvisado, que incluso publicó un libro, la gente la seguía y fue una mujer muy importante. Esta lo que hacía en sus reuniones es coger un juicio, por así decirlo, o algo similar, tenían que interpretarlo con unas normas. Cada uno tendría su papel y había unas pequeñitas normas, y esto vendría a ser pues el primer juego de que ya sí que se asemeja a rol bastante. En el año 1960 se crean grupos de teatro histórico que lo que hacen es recrear cosas que pasaron en el medievo. En el 1966 se crea la Sociedad de la Anacronía Creativa Histórica, y en 1969 se crea la Marland Medieval Mercenary Militia, creando eventos en la Universidad de Maryland de sucesos históricos con muy poquita o ninguna parte fantástica. Justamente en el 1969 aquí ya había sucedáneos del rol, por así decirlo, ¿vale? Ahora nos pasamos a los wargames y empezamos en Alemania, en el 1780. En Alemania, inspirado en el ajedrez, el maestro de pajes Helwin crea para el duque de Brunswick uno de los eventos históricos de sus batallas históricas por medio de miniaturas. Eso sería el primer wargame que existió. En el siglo XIX, en el ejército, a la milicia empiezan a introducirle juegos de wargame para recrear tácticas y demás por medio de figuritas y pues, de terrenos creados, que cada vez pues, va pillando más complejidad, las escenografías, las miniaturas y todos. Pero no es hasta el 1913 cuando ya empieza a llegar a la gente. En 1913, George Wells crea el juego Little War. Es el creador de la Guerra de los Mundos, los conoceréis mejor por la Guerra de los Mundos. Pues crea ya un juego para el público donde las miniaturas pues recrean un evento histórico desde Napoleón en adelante. Empiezan siendo figuritas pequeñas que representan a una persona, pero con el paso del tiempo van introduciendo unidades, tropas, batallones, etc. Ahora nos vamos a tener que ir a los juegos de mesa. No es un wargame propiamente dicho, pero tiene que ver con los juegos de rol. En el 1954 sale Diplomacy. Es un juego, creas un conflicto en Europa, que cada persona tiene 3 batallones repartidos en el mapa de Europa en una zona centralizada, cada uno de ellos,
tiene que ir moviéndose por el mapa. Y el juego consiste en lo siguiente, que hay una ronda, por así decirlo, que la gente se separa y se juntan en grupitos pequeños, en grupos grandes, por separado, como quieran, van juntándose y van hablando y tal. Y van pues creando qué es lo que van a hacer, cómo van a moverse, en qué sitios quieren ir, qué sitios tal. Cuando llegan a la mesa escriben en un papel sus movimientos, tienen que ser los movimientos exactos. Si me voy de aquí a aquí, tiene que ser posible el movimiento. Y pues vas o con barco o vas con tanques y tú te mueves. No, en este juego no hay dados, no hay cartas, no hay nada que te apoye, simplemente te apoya lo que decidan lo que decidan tus compañeros o tus enemigos. Para esto, pues la única regla que hay es que en el mismo sitio, hay dos reglas. En el mismo sitio no pueden haber dos batallones, ni propios ni individuales, de cada jugador. En el momento que haya dos batallones de cada jugador, se crea un conflicto. Si el conflicto es 1 contra 1, pues se dividen. Pero si el conflicto puede recibir apoyo del mismo jugador en sí o de otros jugadores, porque tengan adyacencia a ese conflicto, si en el papel han escrito que le apoyan, por el medio de cuando en el momento que han estado hablando han llegado al acuerdo de que le iban a apoyar, pues si le apoya y cumple lo que han acordado verbalmente, en escrito se realiza la acción. Debería ser el primer juego que ya interpretas el papel de un general o de quien lleve el ejército, un político. Bien, ahora ya sí que nos vamos a los juegos de rol, que en el año 1969, el profesor Muhammad al-Ramad Barquets, que está creando el juego Tecumel, que es un wargame, pero con elementos fantásticos. En sus reuniones de juegos de wargame, empieza a hablar con gente para reunirla, para ir probando este concepto, que todavía no estaba explorado. Pero él no publica este juego, no lo publica hasta 1975, así que no se puede considerar el primer juego de rol, aunque ya hay, pues, en teoría decidías qué hacía tu tropa, ¿vale? Tú ibas con tu tropa y interpretando decías que hacía tu tropa, pero como tal no estaban las reglas puestas, nada más que estaba puesto las reglas de las tropas. El primer juego de rol, el que se considera el primer juego de rol, sería Tierra Media, que en el 1970, por la Sociedad de Wargame de Nueva Inglaterra, llegan a un evento o a un grupo de gente, una sociedad de grupos militares, o sea, de figuras militares. En ese momento Tolkien estaba en modo explosión total con su libro El Señor de los Anillos. Entonces aquí ya empiezas a tener ya reglas, es un juego de rol. O sea, tú interpretabas a un personaje y tenías unas reglas que lo apoyaban. Ya estaba la vida, ya estaba el daño, ya estaba la resistencia, pues todo lo que tuviera el juego. No es hasta 1974 cuando esto ya empieza a ser público, que viene el primer juego de rol entregado a la gente, que es Dungeons and Dragons, creado por Gary Gillans y David Arneson, que este sería el primer juego para todo el mundo, que ya lo podías comprar y todo. Greta Stafford en el 1974 intenta publicar por medio de editoriales este juego, que es un juego de mesa, componentes de lo que él estaba creando desde la universidad, que es Gronalta, pero no se lo publicaron y no es hasta 1974 que él decide crear Chaosius. Él crea Chaosius y un año después crea este juego de mesa, que lo tenía ya creado, lo publica y tal, pero no es hasta 1978 que la gente empieza a decirle que quiere jugar a este juego, o sea, en esta campaña o este juego de mesa, lo quiere jugar interpretando una partida de rol. Y entonces él crea Gronalta con lo que ya tenía por medio de ayuda de otra persona. Por eso está esta imagen que la he buscado. No quería hacer referencia a ella, pero dejo este pequeño tinte ahí porque es uno de los juegos más antiguos. Y esto es todo. Espero que os haya gustado. Hasta luego.